Hola doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Voy a terminar de admitir a quienes faltan y yo le comento cuando iniciemos. Correcto. Hola, muy buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos a la doctora Erika Asensio Gil. Ella es neurocirujano adscrito al Centro Médico Nacional de Occidente, quien nos impartirá el tema de meningiomas. Vamos a seguir la misma dinámica de la plática anterior, que es cuando falten 5 minutos antes de que termine la plática por la limitación de tiempo de Zoom, vamos a colgar y todos volvemos a ingresar con los mismos datos de esta sesión. Ya somos todos al parecer, doctora, si gusta iniciar. Bien. Se ve mi pantalla, ¿no, verdad? Aún no. Ya está. Entonces, Ahí está compartida. Sí, doctora. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Erika Dalila Asensio Gil. Soy médico neurocirujano adscrito al servicio del Centro Médico Nacional de Occidente. Tuve mi formación en el Centro Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México. Y quiero agradecer principalmente al doctor Jean Guillain por su amable invitación y al doctor Josué Sánchez, que es miembro actualmente también del Centro Médico Nacional de Occidente, por la invitación a esta plática. La agenda que vamos a tratar el día de hoy acerca de los meningiomas propiamente, vamos a hablar de la definición, qué son estos tipos de tumores, la genética que involucra a los mismos para su formación, la epidemiología a nivel internacional y de mi centro de trabajo, la anatomía más relevante en grandes rasgos de lo que son los meningiomas, las manifestaciones clínicas ya en cada caso que vamos a observar de acuerdo a su localización, la histopatología de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud con la clasificación del 2016, los estudios de imagen más relevantes y que nos van a ser de utilidad para poder abordar y tratar este tipo de tumores, así como las modalidades de tratamiento que existen en la actualidad para los meningiomas, la localización más frecuente, algunos ejemplos de la misma práctica que realizamos en Centro Médico de Occidente, y las terapias adyuvantes, como son principalmente la radioterapia, y por último la conclusión del caso. Pues bueno, los meningiomas son unos tumores que se originan propiamente en las células del aracnoides en el eje neuroespinal y se caracterizan porque presentan una pérdida del cromosoma 22, aproximadamente entre el 65 y 80% de los casos. ¿Por qué es importante esto? Porque este cromosoma se encarga de producir una proteína que es supresora de tumores que se llama la merlina. Entonces, al tener la ausencia de esta proteína, es más factible que se desarrollen los tumores. En este arco que tengo aquí, podemos observar podemos observar el marco de alteraciones genéticas vastas que se presentan. Empezó en el año 1970 cuando se identificó el gen 22
el cromosoma 22, el gen NF2, que propiamente se relaciona, como muchos de ustedes saben, con la neurofibromatosis tipo 2. Posteriormente se fueron agregando más factores conforme se fue desenvolviendo el genoma del tumor. Esto tuvo avances alrededor del año 2000 y se empezaron a observar otros marcadores relevantes como el factor asociado a la necrosis, que es el TRAF7, el factor AKT1 y el factor PIK3CA, que son importantes también en la génesis de estos tumores. Otros síndromes familiares tumorales, además de la neurofibromatosis tipo 2 que se ha observado, tienen relación con los meningiomas, son el síndrome de Cowden, síndrome de Werner y el síndrome de Gorlin. Entonces, todo este tipo de alteraciones genéticas nos lleva a este gran mosaico de variables en la que se manifiestan los meningiomas. Tenemos meningiomas en diversas zonas y tenemos que saber por qué es el origen de esto y qué manera tenemos de tratarlo. Conforme el meningioma va cambiando su genética, también va cambiando su agresividad. Por ejemplo, en el caso de la pérdida del cromosoma 22Q, que ya acabamos de hablar, es la alteración genética más frecuente en los tumores benignos, en el grado 1. Pero cuando se agregan otro tipo de alteraciones, como puede ser pérdida de los brazos de los cromosomas 1P, 6Q, 10Q, 14Q y 18Q, podemos observar que el meningioma cambia su conducta y se hace más agresivo, llegando a ser un grado 2, que vamos a hablar más adelante de cuáles son los subtipos histológicos de este grado. También al evolucionar a la pérdida principalmente del cromosoma 9Q es cuando se ve el cambio entre meningiomas de grado 2 a meningiomas de grado 3. Otros factores, además de los genéticos, contribuyen a los cambios que se pueden observar o a la formación de estos meningiomas. Uno de los principales factores son los factores hormonales. Se encuentran receptores de estrógenos tipo A y tipo B positivos en la histología, en el análisis molecular de los meningiomas, así como receptores de progesterona tipo R que se observan de manera frecuente. Otro factor, que es ya un factor ambiental que también se ha corroborado que tiene relación, es la radiación ionizante a la que muchos niños se sometieron en la década de los 70 para el tratamiento de Taenia capitis, y se observó que conforme fue evolucionando, fueron siguiendo estos niños, desarrollaron meningiomas. Los factores que actualmente la literatura no reconoce como factores de riesgo, a pesar de que se han hecho análisis, son los traumatismos craneoencefálicos, el uso de dispositivos celulares, las alergias y el cáncer de mama. Estos factores que muy comúnmente salen a colación en algunas ocasiones los pueden mencionar, los estudios actualmente no los consideran factores predisponentes. ¿Qué sí son factores predisponentes de este tipo de tumores? A nivel molecular, los factores de crecimiento. Principalmente estos 4 que pongo en la diapositiva son los que se ha observado que sí tienen una correlación directa con la formación de estos tumores y además con el edema perilesional que presentan estos meningiomas. El más representativo es el factor de crecimiento endotelial vascular, el cual se ha observado que sí tiene una correlación con el grado histológico del meningioma, así como con la formación del edema perilesional que causan estos meningiomas. Otros factores, como el factor epidérmico, el factor de derivado de plaquetas, y el factor de crecimiento de fibroblastos, se han encontrado también en buena medida, y aquí es en donde los tratamientos tienen que llegar a tener su objetivo, ya que en sí muchos de estos meningiomas se está buscando el bloqueo de estas señales, de estos receptores y estos factores de crecimiento para inhibir su crecimiento y tener una opción más en el armamentario de tratamientos. La epidemiología, esta epidemiología es un libro americano en donde posiblemente estas cifras son Estados Unidos. Es el tumor benigno primario más común del sistema nervioso central en los adultos. La incidencia en la población de Estados Unidos es de 8.3 pacientes por 100,000 habitantes. El mayor rango de
de frecuencia es en la sexta y en la séptima década de la vida. Y tiene un aumento de la frecuencia en mujeres de 2.2 mujeres por un hombre. Me dediqué a buscar artículos acerca de la estadística epidemiológica en México. Busqué en el Instituto Nacional de Salud Pública, en el INCAN, en bueno, en varias bases de datos y no encontré más que artículos de 1994 y 1971 en cuestión de estadística de tumores en México. Y eso pues sí es preocupante porque no tenemos una estadística real, actualizada de lo que son los tumores cerebrales. Entonces, por no encontrar esta estadística nacional, busqué mi estadística en mi centro de trabajo. Esta estadística va de casos del 2015 al 2020, en donde tengo acceso tanto al censo de pacientes, la población y las notas médicas. Y bueno, los resultados no distan mucho de lo que es la estadística mundial. En sí, el número total de pacientes que junté fueron 236 con diagnóstico de meningioma y la mayoría, 165, fueron pacientes femeninas, 70 masculinos. Y la incidencia de grupo de edad lo pude observar mayor entre los 60 y los 50 años, así como entre los 60 y los 70 años, muy similar a la estadística mundial. La localización, que más adelante vamos a hablar de ella, pero brevemente la menciono de acuerdo a lo que vemos en mi centro de trabajo, fue la región de los meningiomas de la convexidad, que fueron el mayor número de casos, seguidos por la región parasagital y la región esfenoidal también dentro de la localización. Llama la atención que en ningún caso se documentó como meningioma del seno cavernoso. Y bueno, la anatomía. La génesis de estos tumores, anteriormente se consideraba que crecían de las células que se localizaban en la capa aracnoidea de las leptomeninges propiamente, que recordemos es la aracnoides y la pia madre. En este caso, conforme ha ido avanzando la investigación molecular de los tumores en general, se han observado que no son originarios de esta célula propiamente. Y lo que se ha originado, dirigido a la búsqueda del origen, de la génesis de estos tumores es principalmente a las células madres precursoras de tumores, las cuales se relacionan con los factores de crecimiento de los cuales ya hablé, y estos forman el origen de los meningiomas. Dentro de los factores que estimulan la formación de estas células madres progenitoras de tumores está el elemento CD133, la proteína EMA, son las que se ha observado, así como la vimentina. Por lo tanto, como no tenemos este sustrato anatómico exacto, pues el meningioma puede crecer en muchos sitios, no solamente a nivel del sistema nervioso central, sino también hay casos reportados inclusive a nivel pulmonar de meningiomas. Entonces, ya identificado que el meningioma puede crecer en todos los sitios, tanto de la base del cráneo como del canal medular, como de la bóveda craneal, vamos a hablar justamente de lo que nutre estos tumores, que es el riego sanguíneo. En esta imagen dividí en 4 zonas lo que vamos a hablar acerca de la irrigación. Del lado izquierdo, en verde, hablamos del territorio irrigado por la arteria carótida interna, principalmente las arterias etmoidales, tanto anteriores como posteriores, son las que dan nutrición a los tumores que se forman en la base, en la fosa anterior de la base del cráneo. Un poco más posterior también encontramos la arteria oftálmica recurrente, la arteria recurrente del foramen del acero y la arteria infratentorial lateral y la arteria dorsal meningia también. Estas arterias se encargan principalmente de la irrigación de lo que es la fosa anterior. Hablando de la diapositiva en donde vemos sombreado de color azul, habla de las arterias y del territorio del cual irriga la arteria carótida externa. Principalmente las arterias faringe ascendente, la arteria meningia media, son las principales arterias que se encargan de dar irrigación y nutrición
a estos meningiomas que se localizan en la fosa media, en la fosa posterior, en la porción anterior de esta. La arteria occipital anterior, también rama de la carótida externa, se encarga de irrigar este tipo de tumores. En la fosa posterior propiamente encontramos el territorio del cual se encarga la arteria vertebral, principalmente la arteria meningia posterior y la arteria subarcuata son junto con las otras ramas de la arteria carótida externa, las que nutren este tipo de tumores. En el último corte podemos observar la falx del cerebro, en donde vamos a localizar también diferentes meningiomas, propiamente los meningiomas de la falx, meningiomas parasagitales, meningiomas del tentorio, meningiomas pineales. Y en estos sitios podemos observar en verde sombreado el territorio que se encarga de irrigar la arteria carótida interna, en azul la externa y en rojo la arteria vertebral. Entonces, de acuerdo a la localización, es el gran opciones, las diversas manifestaciones clínicas, que tienen estos meningiomas. Por ejemplo, si localizamos un meningioma que se encuentra en el lóbulo temporal, muy probablemente vamos a tener pacientes que cursen con crisis convulsivas focales, alteraciones en la memoria, alteraciones visuales a expensas de cuadrantanopsias. Si tenemos un meningioma que se localiza en el cerebelo, pues vamos a encontrar pacientes con ataxia, dismetría y disdiadococinesia. En este caso, el síntoma principal que se localiza en los meningiomas es la cefalea como síntoma principal, seguido por crisis convulsivas, alteraciones en la memoria. Recordemos también que el grupo de edad que más afecta el meningioma a veces se puede confundir con otro tipo de enfermedades y no propiamente pensar en un meningioma por alteraciones en la memoria. Cambios cognitivos, cambios de conducta, como los que podemos observar en los meningiomas de fosa anterior, como el del surco olfatorio. Alteraciones en lenguaje, cambios de personalidad, alteraciones visuales. Ya en una localización en la cual se ve irrumpido el drenaje de líquido cefalorraquídeo, podemos presentar hidrocefalia y con la consecuencia de náuseas y vómito. Y bueno, vamos a hablar más adelante ya con la localización acerca de la clínica específica de acuerdo al meningioma. La histopatología, en la actualización de la OMS, que es la del 2016, se divide de igual forma los meningiomas en 3 grupos principales, grupo 1, 2 y 3, y de los cuales vamos a hablar ahorita de cada uno de forma general. El meningioma meningotelial pertenece al grupo 1 de los meningiomas de acuerdo a su actividad de agresividad. Es la variante más común de este grupo y se caracteriza porque al corte histopatológico, a la obtención de hematocilina y auxina, podemos observar núcleos ovales, uniformes, con presencia de pseudoinclusiones a nivel nuclear. Su citoplasma es eosinófilo y estos meningiomas se ha observado que tienen predilección por el crecimiento en la región de la fosa base de cráneo anterior. El meningioma fibroso también corresponde a un grupo 1 de la OMS. Se caracteriza al corte de hematocilina y auxina por tener una matriz de colágeno entrelazada. Las células se organizan de manera paralela. Habitualmente puede formar fascículos y al corte de inmunohistoquímica, a la tinción de inmunohistoquímica pueden presentar la proteína S100. El meningioma transicional es un meningioma que suele tener un patrón tanto meningotelial como fibroso. Por eso se le llama de transición, porque en ciertas zonas puede presentar ambas. Puede tener focos globulares, que son los que se observan en esta imagen. Y en algunas ocasiones también se observan cuerpos de samoma de forma compacta. Propiamente el meningioma samomatoso, igual grado 1 de la OMS, en este corte de hematocilina y auxina podemos observar que los cuerpos de samoma son de mayor predominio y en algunas ocasiones también no es raro encontrar masas calcificadas dentro de los cortes histológicos. El meningioma angiomatoso, también grupo 1 de la OMS, su característica principal es
es el gran número de vasos sanguíneos que se puede observar al corte histopatológico. Como podemos observar en la imagen de abajo, hay vasos sanguíneos elongados, delgados, y en este tipo de meningiomas se ha observado que tienen una importante correlación con el edema perilesional. Como podemos observar en la imagen superior, el edema, este meningioma, además de localizarse pues siendo una enfermedad digital, es muy importante al corte histológico. Alguien más que te puede entender. Soy yo. El meningioma microquístico, también del grupo 1, se observa al corte histopatológico con presencia de microquistes. Como podemos observar aquí, la malla de tejido es bastante pobre. Se observa un patrón como de telaraña. Se observa pues, la presencia de los microquistes propiamente, y a nivel de la imagen, en este caso una resonancia contrastada con gadolíneo, se puede llegar a observar inclusive la presencia de estos microquistes en el interior del tumor. El edema a la imagen en este tipo de tumores realmente no es tan importante como en el angiomatoso. El meningioma secretor, también grado 1 de la OMS, se puede observar con las características de que presentan pseudocuerpos de samoma, que son estas inclusiones que se ven en el manto eosinofílico. Tienen una elevación, estos tumores, a nivel sistémico del antígeno carcinoma embrionario. Por eso es que cuando se sospecha, en este caso, más bien cuando se tiene el diagnóstico histopatológico de que se trató de un meningioma secretor, algunos autores sugieren la vigilancia clínica de los pacientes, además de la imagen, con la realización del antígeno carcinoma embrionario a nivel sanguíneo, para ver si hay alguna progresión o no, una recurrencia más bien o no, de este tipo de meningiomas. El meningioma linfoplasmocítico es una variante muy poco frecuente. Se observa principalmente infiltrados inflamatorios crónicos, lo cual nos habla que en la imagen podemos observar esta invasión que tiene el meningioma a las estructuras adyacentes, como si fuera un meningioma en placa a nivel de imagen. Y de igual forma como el meningioma anterior, se puede observar a nivel sanguíneo sistémico presencia de hiperalbuminemia y datos de una anemia refractaria. El meningioma metaplásico es un meningioma pues, que ya está empezando a cambiar, pero sigue siendo grado 1 de la OMS, y al corte histopatológico se observa que presenta también tejido óseo, cartilaginoso, lipomatoso o inclusive mixoide dentro de la misma malla mesenquimal que presenta este meningioma. A nivel macroscópico se refiere que se presentan como meningiomas muy duros, pétreos, y que en algunas ocasiones suelen estar osificados. Estos fueron los meningiomas grado 1 de la OMS. Ahora vamos a hablar de los grados 2 y 3. Y además de los criterios genéticos que vimos al principio, con la pérdida de los brazos 9Q, 10Q, 14P, en este caso vamos a hablar a nivel histopatológico, no a nivel genético, de qué es lo que cambia para que un grado 1 cambie a ser grado 2 y grado 3. En este caso, el meningioma grado 2, el principal exponente de este grupo es el meningioma típico. Se observa que al campo visual, el microscópico, tiene mitosis de entre 4 a 10 por campo. Su celularidad aumenta en comparación al grado 1. Hay una pérdida de la organización arquitectónica como se logra observar en los grado 1. En este caso hay más desorganización. Las células tienden a hacerse más pequeñas. Se observa ya necrosis. Para cambiar de grado 2 a grado 3, el principal exponente es el meningioma anaplásico, o también llamado ya maligno, es que se observa una mitosis de 20 células por campo. Tiene datos francos de malignidad como son la necrosis importante también, y la imagen refiere el libro de histopatología que se asemeja a un corte de imagen histopatológica de un sarcoma. En este caso, el primer expositor del grado 2 es el meningioma cordoide, y su nombre lo recibe porque las células se asemejan a las células de un cordoma, que es otro tipo de tumor cerebral que se localiza principalmente en sacro y en base de cráneo. En este caso, el patrón que observamos son células eosinofílicas con trabéculas epiteloides, la matriz es mixoide, y
en los núcleos se observan pseudovacuolas. En el meningioma de células claras, también grado 2, propiamente las células se ven irregulares, el citoplasma se observa rico de glucógeno. Estos tipos de tumores tienen de acuerdo a la literatura, tienen una preferencia hacia la región del ángulo pontocerebeloso y la región lumbosacra. Principalmente se observa, afecta a pacientes jóvenes, adolescentes principalmente, y es un tumor que hay que cuidar mucho en el seguimiento, ya que se ha observado que sí deja siembras en el líquido cefalorraquídeo. El meningioma típico, que es el meningioma más frecuente del grado 2 de la OMS, se expresa como un tumor que tiene una celularidad importante, las células son pequeñas y no tienen una buena relación a nivel del núcleo con el resto del citoplasma, por lo que el núcleo se ve pequeño. Los nucleolos llegan a ser pues prominentes, edematizados, hinchados, grandes, y hay focos de necrosis, como podemos observar en la imagen de la derecha. En el centro se observa una área de necrosis importante. El meningioma papilar es un tumor maligno ya grado 3, y en este caso podemos ver el patrón de pseudopapilas alrededor de un vaso sanguíneo. ¿Dónde más podemos ver esto? En los ependimomas. Este también es un dato característico de los ependimomas, que forman pseudorosetas alrededor de los vasos sanguíneos. Este tumor papilar, meningioma papilar, tiene predilección por los pacientes jóvenes y se caracteriza por ser muy invasivo, con alto índice de recurrencia. El meningioma rhabdoide, también grado 3 ya, se expresa al observarse células rhabdoides con núcleo excéntrico. Fuera del centro del núcleo se observa hacia la periferia. Presentan pseudoinclusiones, su citoplasma es eosinófilo, y en este caso aumenta también el número de necrosis como un buen grado 3. Hay áreas de necrosis como un grado 3, y alterna en ciertas áreas, principalmente hacia la periferia, con zonas de un meningioma convencional, un grado 1, pero no deja de ser un grado 3. El meningioma anaplásico, o meningioma maligno, es el principal expositor de este grado de la OMS, grado 3, y se caracteriza por tener un número de mitosis aumentadas. La necrosis es extensa, más que en las otras dos clases, y se caracteriza este tipo de tumores por tener una preferencia en la localización de la convexidad al crecimiento. Y bueno, brevemente la inmunohistoquímica de los meningiomas. Estos tumores, en este caso, presentan prácticamente el del 85-90% una positividad para la proteína EMA. También tienen una positividad para la vimentina, pero no es tan patognomónica, tan relacionada como la proteína EMA. También la proteína S10 se manifiesta de forma variable, principalmente en el meningioma fibroso, y a la tinción de inmunohistoquímica del Ki67 se puede observar que si tiene un porcentaje mayor a 4, es probable que pueda recurrir este tumor independientemente del grado de la OMS. Y si tiene un índice de Ki67 mayor del 20%, significa que no solo va a recurrir, sino que además va a ser de mal pronóstico para nuestro paciente. Entonces, ya pasado el análisis histopatológico, ahora vamos a hablar de los estudios de imagen. Actualmente, los estudios de imagen, el pilar es la resonancia magnética contrastada y con las diferentes secuencias que se cuentan en la actualidad. Pongo esta imagen de una radiografía porque es de los pocos tumores cerebrales que sí se logra alcanzar a observar a nivel de una radiografía. Del lado izquierdo observamos una resonancia en un córtex sagital con contraste gadolíneo, en donde se observa un meningioma aparentemente en la zona del tentorio, supratentorial, y en la radiografía este mismo paciente sí se alcanza a observar algo de esta misma lesión. Sin embargo, la radiografía no es un estándar de estudio, pero vale la pena mencionarlo porque esto se hacía antes de que la resonancia magnética existiera, orientado un poco. La tomografía encefálica nos puede servir para diagnosticar tumores. En este caso,
el meningioma puede observarse ya sea con contraste o sin contraste, aunque es mejor siempre para tumores cerebrales la aplicación de contraste. En este caso, en la tomografía el contraste es yodo. En la tomografía simple, lo que podemos llegar a observar son, en el 85% de los casos, una lesión que se observa, hiperdensa, con una periferia más o menos isodensa y un centro hipodenso. Realmente sí puede darnos una idea, pero obviamente nunca se va a hacer un diagnóstico con este tipo de estudios. A la administración de contraste podemos observar en la imagen superior un meningioma que se encontraba en la región esfenoidal. Tiene un reforzamiento homogéneo al medio de contraste del 90% y cuando se observa un reforzamiento heterogéneo, que es en el 10%, nos puede sugerir que tiene necrosis ese tumor. Otro hallazgo importante son las calcificaciones intratumorales que se observan del 20 al 30% de los casos. Se ven cambios propiamente en el cráneo, ya sea en la bóveda o en la base del cráneo, que puede ser cambios hiperostóticos en un 78% o cambios osteolíticos, como en la imagen de la izquierda podemos observar en la ventana ósea un cambio osteolítico a nivel del ala esfenoidal también del lado izquierdo, se correlaciona con la resonancia magnética del lado derecho. Y algo que podemos llegar a pensar que es el signo clásico o el signo más importante es el signo de la cola dural, que se puede llegar a observar hasta en un 70% de los casos. En este caso lo vemos también en la imagen de la derecha. La resonancia magnética, en este caso, podemos observar que el tumor se comporta en la secuencia T1 sin contraste como una lesión iso o hipointensa. En el T2 se observa con un comportamiento variable, puede ser hiper o isointenso. Y a la administración de gadolinio podemos observar que el meningioma tiene un realce habitualmente homogéneo. En el 80% de los casos, aquí también se puede llegar a observar la cola dural, un poco más obviamente que en la tomografía, y a la secuencia de difusión podemos observar algo de restricción moderada a nivel de donde se localiza la lesión. Otra herramienta importante que nos puede servir para el diagnóstico diferencial o para el diagnóstico de meningiomas es la espectroscopía, en donde la característica es que presenta un pico de alanina o colina en la porción 1.4 de partes por millón. Al localizar este pico, es muy probable que el tumor o la lesión que estemos observando se trate de un meningioma. El PET es otra herramienta de diagnóstico. Se utiliza la fluorodesoxiglucosa y básicamente lo que podemos observar es una captación a este contraste especial en donde podemos observar un aumento del metabolismo en comparación al resto, una disminución del metabolismo en comparación al resto de la corteza. Habitualmente este tipo de herramientas no se usa de forma tan rutinaria, pero a nivel de seguimiento, de búsqueda de otro tipo de características de los tumores se puede solicitar. La angiografía cerebral es otra herramienta que nos puede servir principalmente para identificar los vasos aferentes de los meningiomas. Actualmente su uso se relaciona directamente con la embolización para procedimientos prequirúrgicos. ¿Qué es lo habitual? Se solicita la angiografía, se visualizan los vasos aferentes del tumor y en ese mismo acto se procede a aplicar embolización con diferentes materiales. Por ejemplo, el alcohol polivinílico, en este caso, se puede utilizar para embolizar al tumor previo a la cirugía. El Onyx también se puede utilizar. Y lo recomendable es no mayor a 72 horas del procedimiento quirúrgico para tener un marco de seguridad y de efectividad de este procedimiento. Bueno, ya que vimos las clases en cómo se divide el meningioma, ya vimos las características de la imagen, ahora viene el tratamiento.
Esta guía es de la National Comprehensive Cancer Network del 2020, se publicó en marzo, en donde de acuerdo a la evidencia que tenemos, como por ejemplo puede ser los estudios de imagen, todo parece indicar que sí, efectivamente es un tumor, se tiene que decidir si el paciente se puede operar, si se vigila o si se le da otro tipo de terapia, como puede ser la radioterapia. Esto de acuerdo a la localización, al tamaño, al estado clínico del paciente y si es quirúrgicamente accesible también este meningioma. Al decidir por un tratamiento quirúrgico, tenemos que preparar a nuestro paciente y que es importante de tomar en cuenta que los meningiomas habitualmente en la región de la convexidad, que recordemos es el más frecuente, tienen crisis convulsivas. Por lo tanto, es importante tratar a nuestros pacientes con una profilaxis anticonvulsiva. En la última revisión de Cochrane, que me parece es del 2012, hay una controversia si se da o no se da tratamiento anticonvulsivo. La evidencia que mencionan es inconclusa, pero lo que sí es que si un paciente convulsiona antes de una cirugía y se diagnostica meningioma, se le debe de dar profilaxis. Pero si el paciente no convulsiona antes de la cirugía, se puede reservar el no darle la profilaxis. Después de una cirugía, la profilaxis anticonvulsiva sí está recomendada para continuarse. También en estos casos los meningiomas, como lo pudimos observar, también presentan edema cerebral y para esto la utilización de esteroides, principalmente la dexametasona, son de gran utilidad para tratar el edema que presentan estos tumores. Los meningiomas, en comparación a otro tipo de tumores cerebrales, tienen un estado los pacientes presentan un estado de hipercoagulable, por lo que la profilaxis con heparinas de bajo peso molecular está indicado en el pre, no en el trans, pero sí también en el post, 24 horas después del procedimiento. El tratamiento quirúrgico, en este caso, tenemos que tener bien claro, vamos a colgar por ahora y ahorita nos volvemos a conectar, perdón. Iniciamos en la misma sesión. Muy bien, entonces ahorita nos vemos. Correcto.